Muy bien, buenos días. El día de hoy les hablaré de la alergia a la proteína de leche de vaca. Yo soy la doctora Argentina Rodríguez Casa, residente de segundo año del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario. Agradezco a mi asesora, la doctora Rosibeth Guzmán Avilán. En esta ocasión, el contenido de nuestra sesión va a contener generalidades, definiciones, antecedentes, epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y, por último, tratamiento, seguimiento y pronóstico. Dentro de las generalidades tenemos que la leche de vaca es un producto líquido que proviene de las glándulas mamarias de las vacas, denominada Bos domestic. Esta la podemos consumir en forma líquida y en derivados lácteos y va a ser la base de muchas fórmulas lácteas infantiles. Como es de las primeras proteínas inducidas en la dieta de los niños, va a ser uno de los alérgenos alimentarios más común en la infancia. Las reacciones adversas después de la ingestión de la leche de vaca van a ocurrir desde el nacimiento. Incluso se establece que niños alimentados a seno materno exclusivo. Pero debemos de recordar que no todas estas reacciones van a ser de naturaleza alérgica. Y en el 2001, en una revisión en Europa, donde revisaron las nomenclaturas, denominando hipersensibilidad a la leche, antes denominada intolerancia, como esta manifestación no alérgica secundaria a la ingesta de la leche, e hipersensibilidad alérgica a la leche o alergia a la leche de vaca como ya un mecanismo inmunológico involucrado. Debemos recordar que la mayoría de los niños o los pacientes con alergia alimentaria van a tener una afectación que va a ser mediada por IgE y va a tener una expresión fenotípica de atopia junto con en ausencia de eczema atópico, rinitis alérgica y o asma. Y un subconjunto, sin embargo, esta minoría de pacientes va a tener una alergia no mediada por IgE. Esta va a ser mediada por células y su principal característica van a ser los síntomas gastrointestinales. La Organización Mundial de Alergia define como tal el término de alergia a la leche de vaca, como una reacción de hipersensibilidad inducida por mecanismos inmunológicos específicos. Dentro de los antecedentes tenemos que la introducción a la leche en nuestra dieta pues data tiene mucha historia, hace 9,000 años. Y fue a través de la domesticación de los animales, del ganado, que obtuvimos tanto la ingesta de carne y leche en nuestra dieta. Fueron los romanos y los griegos quienes iniciaron con la producción de queso y fueron descritas las primeras reacciones adversas por Hipócrates 370 años antes de Cristo. 500 años después, el médico Galeno de Pérgamo mencionó que había una relación causal entre los síntomas y la ingesta. Y ya fue hasta el siglo XX, siguieron observando estas reacciones adversas, pero en el siglo XX se hizo el primer reporte de anafilaxia y esto lo tiene la literatura alemana. Hablando de la epidemiología, como mencionaba, la leche es una de las de los primeros alimentos incluidos en las dietas, por lo cual va a ser una de las causas muy común de alergia alimentaria, sobre todo en la primera infancia. Va a tener esta antecedente de esta aparición temprana típica de la alergia alimentaria con esta marcha alérgica. Posteriormente va a poder desarrollar o va a tener esa presencia, ese desarrollo de alergias respiratorias en niños. Se establece que la prevalencia va a variar, ya que hay diferentes métodos diagnósticos en los diferentes estudios y poblaciones estudiadas, pues han establecido esa variabilidad. Entonces, no tenemos como tal es muy variable esta prevalencia. Se menciona que hay prevalencias autoinformadas. El paciente menciona que tiene esta alergia, va desde 1.2% hasta un 17%. Y en otros estudios donde su método de diagnóstico fue el reto oral o el reto de doble ciego controlado con placebo, pues su prevalencia bajó a un 0 y 3%. En cambio, en los estudios que se realizaron, las pruebas cutáneas como métodos diagnósticos, pues sus porcentajes variaban entre 2 y 9%. En un estudio en 9 países europeos, Europreval, se hicieron una corte muy grande de niños, donde estos incluyeron 12,049 niños, de los cuales el 77% les dieron el seguimiento hasta los 2 años.
mencionaron que 383 fueron casos sospechosos, de los cuales estos 55 niños se confirmaron como alérgicos a la leche, a las proteínas de la leche de vaca. Y su incidencia en general de esta enfermedad, de esta APLB, fue comprobada por el reto oral y fue de una incidencia de 0.54%. La prevalencia de la alergia a la leche de vaca se ha observado en diferentes poblaciones y menciona este estudio que más del, aproximadamente el 90% está presente o es común en la población asiática. Nuestra población hispana está presente un 51%, la mitad de nuestra población va a tener, la mitad de la población alérgica va a tener esta manifestación secundaria a la ingesta de la leche de vaca. En un estudio realizado en México, nuestro país, el estudio Mexiprival, donde identifica este perfil clínico epidemiológico con pacientes con sospecha de alergia alimentaria. Los síntomas más frecuentes indicados fueron los síntomas cutáneos, hasta un 57%, y en relación al alimento reportado variaba, y en relación a la leche y con su cuadro clínico, los síntomas más característicos o más presentes iban a ser los síntomas gastrointestinales, le sigue los síntomas de rinitis y por último los síntomas cutáneos. En un estudio realizado aquí en nuestro Centro Regional de Alergia, esto fue una tesis publicada por la doctora Dulce María Rivero Arias. Esta tesis investigó la prevalencia de la sensibilización a las proteínas de la leche de vaca en niños con dermatitis atópica. La población fue en menores de 5 años, donde la prevalencia de esta sensibilización se identificó hasta un 37.5%. Y además se identificaron las diferentes proteínas y la más identificada, la más prevalente, fue la alfa-lactoalbúmina con un 29%. Le sigue la beta-lactoglobulina, la caseína y por último la leche entera con 16.6%. En otro estudio realizado en el Centro Regional de Alergias, aquí en nuestro centro, en nuestra casa, estudiaron aquí las características epidemiológicas del paciente con alergia a alimentos. Y los alimentos con mayor alergenicidad fueron en la población, en general, bueno, la mitad de la población fue también población pediátrica, menores de 5 años, y los alimentos los más frecuentes fueron lácteos, huevo y pescado. Le sigue el camarón, frijol, la soya, el chile, mango y cacao y la fresa. Y los síntomas reportados igualmente más frecuentes fueron los cutáneos, hasta un 58%, gastrointestinales y respiratorios en menor porcentaje. La leche de vaca, tenemos que 100 mililitros de leche de vaca va a contener aproximadamente 3 gramos de proteína. Esos tienen más de 25 proteínas diferentes, pero solo algunas proteínas van a ser alergénicas. A través de este proceso de acidificación de la leche, de la leche descremada cruda, a un pH de 4.6 y a una temperatura de 20 grados, vamos a tener 2 fracciones. La fracción que tiene el mayor porcentaje es la caseína, con un 80%, y la otra fracción es la del suero, que es con un 20%, también denominado lactosuero, que son las proteínas del suero. Los alérgenos de la leche de vaca la vamos a dividir en caseínas y suero. Aquí tenemos las caseínas, que va desde la alfa S1 caseína, alfa S2 caseína, beta caseína y kappa caseína, con sus alérgenos desde BOS de 9 hasta BOS de 12. Y las de suero, la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, la albúmina sérica, la inmunoglobulina y la lactoferrina. Igualmente sus alérgenos BOS de 4, 5, 6, 7 y BOS de LF. Vamos a ver los alérgenos, como les mencionaron, todos van a ser alergénicos, y los alérgenos mayores son estos que están aquí en el recuadro, las caseínas y los 2 primeros del suero, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Al igual que nos menciona la literatura que las caseínas, la presencia de estos o la sensibilización hacia estas caseínas, vamos a tener peores resultados y más persistencia de síntomas y síntomas más graves en nuestros pacientes. Las caseínas, ¿qué son las caseínas? Pues son fosfoproteínas que se van a unir al calcio y, como les mencionaba, constituyen pues la mayor parte de nuestra proteína láctea, que es un 80%.
Su principal característica, y siempre tenemos que tenerlo en mente, que estas son termoestables, pero sin embargo son altamente susceptibles a la degradación enzimática. ¿Cómo se van a encontrar en la leche? A través de complejos coloidales, que estos son denominados micelas. En esta imagen tenemos que las micelas, ¿cómo se compone? El puntito rojo son los fosfatos de calcio. Alrededor tenemos la presencia de las proteínas de caseína, la alfa, beta y kappa caseína, y las cadenas peptídicas, digamos, estas colitas. Entonces, son 4 caseínas y de las 4, la más frecuente es la voz de 9, que es la alfa-caseína. Le sigue en frecuencia, en presencia de estas caseínas, la voz de 11 con 28%, que esta es la beta-caseína, para que recordemos las más importantes, alfa y beta-caseína. Hablando de las proteínas del suero, la primera es la alfa-lactoalbúmina, que es la voz de 4. Esta proteína es de unión a calcio, es pequeña y monomérica, y esta se menciona que su similitud, sus aminoácidos tienen una gran homología, hasta un 70% con la leche humana. Y es muy estable y tiene esa capacidad de replegamiento estructural, y de las principales características es que es bactericida y antitumoral, y está presente en las proteínas del suero en un 25%. La beta-lactoglobulina, que es la voz de 5, esta es una proteína pequeña, esta va a pertenecer a otra familia, que es de las familias de las lipocalinas, y esta va a ser muy estable para la escisión proteolítica. Esta es muy resistente a la digestión, es su principal característica, a diferencia de las otras proteínas de suero. Es la que más, el mayor porcentaje está en las proteínas del suero, hasta un 65%, y esta no se ha encontrado homología con la leche materna, con alguna de las proteínas de la leche materna, y también es un dato importante. Esta se cree que el calentamiento a temperaturas altas de 50 y 90 grados va a aumentar esa alergenicidad de la beta-lactoglobulina. La voz de 6, denominada albúmina sérica, esta va a estar presente en la mitad de los pacientes alérgicos a la leche de vaca, van a estar sensibles a esta, pero en bien poquito porcentaje, un 5%. Pero esta también es importante porque esta sí tiene homología con la secuencia de aminoácidos de nuestra leche humana, y también es importante porque se ha asociado al síndrome de alergia a la carne de res. Entonces, esta hay que recordarla, la voz de 6, como alergia asociada a la alergia a la carne de res, y tener en cuenta que su secuencia iba a tener esa similitud también con las albúminas de fuentes de otros alérgenos, sobre todo los respiratorios, como lo son los gatos, los perros, los caballos y los pequeños animales peludos, que estos van a tener esta reacción cruzada. Entonces, tener en cuenta que participa en la alergia a la carne de res y la similitud con las fuentes de otros alérgenos respiratorios. La voz de 7, que es la inmunoglobulina, esta se ha reconocido en un poquito porcentaje de nuestros pacientes alérgicos, en un 10-40%, y su actividad alergénica de la IgG aún no se ha evaluado y no hay mucha información sobre su relevancia clínica. Si recordarán, esta no es de los alérgenos mayores, pero la menciona que se encuentra presente en tejidos, sangre, fluidos y secreciones de la vaca. La lactoferrina, que es de las últimas proteínas del suero, denominada voz de LF, es una glicoproteína, y esta se une, a diferencia de las otras, se une al hierro. Entonces, esta pertenece a otra familia, las proteínas de las transferrina. Y esta es su importancia de esta lactoferrina, aunque no hay esa relevancia clínica. Lo importante de esta es que es una proteína antimicrobiana natural de la leche, y se va a encontrar en porcentajes más variables en nuestros pacientes alérgicos. Mencionaba la literatura en un 5% hasta un 76% presente en nuestros pacientes. La leche de vaca va a tener cierta reactividad cruzada. Con las leches de los animales de cabra y la oveja va a tener una homología hasta un 80% y una reactividad cruzada hasta un 90%. A diferencia de los animales de la leche de burra, de yegua y de búfala, que su homología y su reactividad pues es menor al 5%. Para hablar del efecto de calentamiento, les voy a comentar que tenemos presencia de estos epítopos, tanto conformacionales como lineales,
en la presencia, que esos son secuencias de aminoácidos que van a reconocer la inmunoglobulina, que la inmunoglobulina E va a reconocer estos epítopos. Al momento de tener este antígeno nativo en esta forma, en estas formas conformacionales y lineales, va a haber este reconocimiento. Pero ¿qué pasa cuando hay un calentamiento, hay una desnaturalización de este antígeno? Por decirlo así, este antígeno nativo se abre, pues vamos a tener que desaparecen estos epítopos conformacionales, pero persisten los epítopos lineales. Entonces, va a persistir esa reacción inmunológica hacia ese epítopo lineal, pero no va a haber para estos conformacionales. Y les quiero decir con esto que la presencia de estos epítopos lineales o la sensibilización a estos epítopos, pues va a ser la persistencia de esos síntomas a pesar de tener este calentamiento de esta leche. Para hablar de las reacciones adversas al alimento, las podemos dividir en tóxicas, que estos son, por sí el alimento es tóxico, como en el consumo de pescados, que vamos a ver en las siguientes sesiones, y las reacciones no tóxicas, que estas se dividen en inmunomediadas y no inmunomediadas. Las inmunomediadas son respuesta inmune adaptativa. Aquí tenemos pues las 4 reacciones de hipersensibilidad, 1, 2, 3 y 4. Las más importantes para la alergia a la leche de vaca, pues la reacción tipo 1 mediada por IgE y la reacción tipo 4 mediada por células, y que es denominada una reacción tardía de esta respuesta. Las reacciones inmunomediadas de respuesta inmune innata participan en estas células linfoides innata. Las reacciones no tóxicas y no inmunomediadas tenemos las enzimáticas, que esta va a ser la característica de la intolerancia a la lactosa, y las no inmunomediadas, que van a ser las farmacológicas, y hay el involucro de ciertos medicamentos que tienen estas propiedades. Entonces, para hablar de la fisiopatología tenemos el concepto de tolerancia oral, tener que definir cómo es esa fisiopatología de la APLB, que es la alergia a proteína de leche de vaca, y que esta se divide en mediada por IgE y no mediada. En este esquema tenemos, nos representa cómo es la tolerancia oral. Tenemos la ingesta de este antígeno alimentario y va a ser captado por diferentes maneras. Una de las maneras va a ser, va a pasar este tracto, esta barrera a través de la ingesta de este alérgeno hacia la placa de Peyer, encontrándose con su, o atrayéndola a su célula dendrítica. Hay otra manera de la activación hacia las células M, que estas son células especializadas, van a captar ese alérgeno, igualmente lo van a introducir para desencadenar esta reacción. Y la siguiente manera es a través de los macrófagos, esas extensiones que tienen hacia la luz intestinal, donde hacen esta captación de este alérgeno, y a través de su receptor 1, el receptor CX3C, el receptor 1, va a hacer la liberación de interleucina 10 para estimular el linfocito T virgen, T regulador, y hacer este tipo de tolerancia. Al igualmente que al pasar este antígeno hacia, o atraerlo hacia la célula dendrítica, el CD103, va a haber esta liberación de factor de crecimiento transformante beta con el estímulo de estas células T reguladoras. ¿Qué va a pasar? Esto es lo normal. ¿Qué va a pasar cuando tenemos, pues, esta barrera está infectada, o ahí está esta lesión, hay este daño celular? Entonces, este alérgeno va a pasar va a traerse, en el caso de las infecciones, a través de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y van a estimular, o va a ser activado la célula dendrítica, que ya tiene su antígeno captado, va a hacer estimulación de linfocitos TH hacia un perfil TH2. Este perfil TH2 pues va a hacer esta liberación de interleucina 4 muy importante para el estímulo de las células B y producción de inmunoglobulinas, y para esa activación de esas células cebadas a través igualmente de su captación de antígeno. Además, hay otra liberación de
de citoquinas participa la interleucina 25, 33 y la linfopoyetina estromal tímica, donde estas pueden igualmente estimular las células TH2 para su siguiente, para secretar la interleucina 4 y a su vez pueden actuar en las células linfoides innatas tipo 2, que estas a su vez van a liberar igualmente interleucina 4 y 13 y esta interleucina 4, esta línea roja, va a tener un efecto inhibitorio en las células T regulador. Entonces, el daño de esta barrera y la captación de este alérgeno y la activación de estas citoquinas, principal 25, 33 y linfopoyetina estromal tímica, al igual que las células dendríticas, van a activar este perfil TH2. Entonces tenemos que este desbalance de la sensibilización y tolerancia es importante para definirlo como esta alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, normalmente debemos de tener esta tolerancia normal, pero en ausencia de esto vamos a tener incremento de esta sensibilización a estos alérgenos. ¿Qué factores van a influir? Pues la carga genética, la naturaleza del antígeno, la dosis del antígeno, la frecuencia en que se administre, la edad de la primera exposición de este alérgeno es muy importante y el estado inmunológico del huésped, al igual que la transmisión del antígeno por la leche materna. Tenemos las reacciones la alergia a proteína de leche de vaca los podemos dividir en IgE mediadas y no IgE mediadas. Las IgE mediadas, debemos de recordar que esto es inicio agudo, es rápido, minutos y puede inclusive hasta 2 horas posterior. Esta, a diferencia de las no mediadas, pues esta es una reacción tipo 1, donde igualmente va a haber ese perfil TH2 y consta de dos etapas, una de sensibilización y otra de activación. Y esta, su manifestación, pues van a ser multisistémicas. A diferencia de las no mediadas, esto es más retardado, va desde 1 hora hasta varios días. Es una reacción tipo 4 y hay una inflamación TH1. También hay una inflamación eosinofílica y la presencia de linfocitos T citotóxicos. Aquí las manifestaciones van a ser más del tracto gastrointestinal y manifestaciones cutáneas. También tenemos el apartado mixto o la causa mixta que tenemos tanto mediadas y no mediadas. Y la fisiopatología de la alergia a la proteína de leche de vaca tenemos que va a haber una primera etapa de sensibilización donde el alérgeno al tener ese contacto, vamos a tener ese contacto con ser captado por la célula dendrítica a través de su complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor TCR va a activar ese linfocito virgen, ese linfocito 0, para diferenciarlo en un linfocito TH2, un perfil TH2. Al igualmente de la activación de este alérgeno a través de, una vez activado, este linfocito TH2, va a estimular este linfocito B para hacer ese cambio de isotipo, de ese cambio de esa inmunoglobulina hacia inmunoglobulina E. Al igualmente estimulando o liberando interleucina 4 y 13 para estimular ese linfocito B. ¿Qué va a pasar en una segunda exposición? Va a haber esa captación de ese alérgeno y ya vamos a tener estas células T de memoria, que ya una vez tuvo esa sensibilización, entonces ya vamos a tener esa memoria en nuestro cuerpo y esa captación por esas células B y esa presencia de inmunoglobulina específica que anda en torrente sanguíneo y se va a estar unido a su receptor en basófilos y mastocitos. Ya en las manifestaciones, pues al momento de tener ese alérgeno, ese contacto de ese alérgeno de nuevo y tener esa IgE específica unida a su receptor específico de las células, de los mastocitos, las células cebadas, vamos a tener esa liberación de esos gránulos característicos de estas células con la liberación igualmente de la interleucina 4, ese perfil inflamatorio. Esta es una reacción mediada por IgE, que son inmediatas. Igualmente, la captación de este alérgeno a través de este receptor que está unido a las células dendríticas o los macrófagos o las células dendríticas, pues esa era mayor producción de linfocitos T de memoria. Pero hay esa reacción no dependiente de la IgE, donde ya el alérgeno es captado por célula dendrítica, igualmente unida a su complejo mayor de compatibilidad con ese perfil TH2,
También va a estimular a las TH1, pero esta van a liberar interferón gamma y esta producción, mayor producción de TH2 o este perfil, esta activación de estas células, vamos a tener la liberación de interleucina 4 y 13 importante y muy importante la interleucina 5 que esta va a actuar hacia la producción o hacia eosinofílica de excelencia y vamos a tener esa inflamación o esa respuesta o esas manifestaciones. ¿Qué manifestaciones podemos tener? Tanto manifestaciones en piel, respiratorias, mucosa oral, tracto gastrointestinal y sistema cardiovascular. Vamos a tener factores de riesgo. Tenemos que se ha asociado que la dermatitis atópica en niños, sobre todo en episodios de cuestiones moderada, grave, va a estar mayormente asociada a este factor de riesgo. Se establece como el asma, no como tal como un factor de riesgo, pero menciona que los niños con presencia de esta alergia alimentaria y que llegan a presentar estos episodios de asma y tienen un asma mal controlada o no controlada, pues van a tener ese factor de riesgo más para exacerbaciones de la alergia alimentaria. Y el factor de atopia también muy controversial en diferentes estudios, pero en este estudio establece que la presencia o que tengamos un padre con atopia, pues nos va a dar un incremento del porcentaje para desarrollar esta alergia de un 40%. Si tenemos un hermano con alergia alimentaria o con algún tipo de alergia, pues hasta un 30%. Y si tenemos ambos padres atópicos, nos va a incrementar un 60%, o si tenemos un padre y un hermano, pues un 60% igualmente nos incrementa el riesgo. Otros factores de riesgo tenemos que la edad materna mayor de 30 años se ha asociado, la alergia materna, la lactancia materna menor a 3 meses, el inicio de alimentación con fórmulas y lactancia materna y un parto por cesárea. Tenemos la historia natural de la enfermedad, tenemos que dentro de la primera semana hasta 24, 36 meses, en promedio son 6 meses, va a haber este inicio. Los resultados van a ser de un pronóstico favorable de un 80-90% y la persistencia de los síntomas, menciona los síntomas inmediatos, sobre todo las manifestaciones no mediadas por IgE, van a resolver de manera más rápida. Tenemos dos grupos de manifestaciones clínicas, las inmediatas, que estas a su vez, pues son hasta un 85% son las manifestaciones leves, es lo más frecuente, pero tenemos un 15% las graves y de este 15%, pues 9% han tenido anafilaxia. Y las manifestaciones tardías. Dentro de las manifestaciones inmediatas tenemos la anafilaxia, las gastrointestinales, las respiratorias y las cutáneas. Y la anafilaxia, como les menciono, unas frecuencias, la literatura varía en esta prevalencia, pero de un 9 hasta un 28%. Las gastrointestinales, tenemos aquí las manifestaciones del síndrome de alergia oral, donde tenemos manifestación solamente en mucosa oral, prurito, edema o incluso hasta angioedema, secundario a la ingesta de este alimento, y las manifestaciones de alergia gastrointestinales inmediata. Dentro de las respiratorias tenemos asma y rinitis que sean ya sea secundaria a la ingesta y secundaria a la inhalación, como les mencionaba, esta inhalación de ciertos alérgenos ahí de contractividad cruzada con la leche. Y las manifestaciones inmediatas cutáneas, pues la urticaria y el angioedema. Las manifestaciones tardías o mixtas, aquí tenemos la dermatitis atópica, los síndromes gastrointestinales, el síndrome de Heiner y los misceláneos. Se establece que un tercio de los niños menores de 12 meses van a tener esa asociación con dermatitis atópica grave, van a tener esa asociación con esta alergia alimentaria, sobre todo en niños que tienen su inicio de edad temprana, tienen mayor relacionado con estos síntomas graves. Los síntomas gastrointestinales, tenemos la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis eosinofílica, las enteropatías inducidas por proteínas, las manifestaciones más leves que son estreñimiento, cólico de lactante. Y el síndrome de Heiner, que es la presencia de un infiltrado pulmonar más síntomas respiratorios, va a haber presencia de anemia ferropénica, fallo de Medro y muy importante el antecedente familiar de alergia a la proteína de leche de vaca. Y dentro de los misceláneos pues va a haber esta presentación de dolor crónico, dolor abdominal crónico. Aquí en esta tabla se compara la alergia no mediada por IgE con intolerancia a la lactosa. Entonces, para diferenciarla de la no mediada a la intolerancia, tenemos que los síntomas
Pues en la intolerancia a la lactosa solamente son gastrointestinales, es lo característico, a diferencia de la no mediada por IgE. Los mecanismos, muy sencillo, una es reacción inmune y otra no es reacción inmune la intolerancia. Entonces, eso que se nos quede grabado. Las pruebas que se van a realizar van a ser igualmente de exclusión, sin la proteína leche de vaca, y va a mejorar los síntomas y podemos reintroducirlo. Esto nos va a tardar unas 4 hasta 6 semanas hasta que mejoren los síntomas. En cambio, en la intolerancia a la lactosa, pues solamente requerimos que se elimine la lactosa de la dieta y van a mejorar los síntomas, y este es en menor corto, en 48 horas posteriormente a esta dieta de exclusión. Tenemos los consejos dietéticos, que esta dieta libre de proteína de leche de vaca, excluir todos los productos, y vamos a considerar la adquisición de esta tolerancia, introducir pues ya los alimentos, sobre todo horneados ya después de 6 meses. A diferencia de la intolerancia a la lactosa, que estos son la dieta baja en lactosa y todos los alimentos que contengan leche de vaca o de la disminución de esto. Y incluso menciona que algunos individuos van a poder tolerar estas dietas bajas en lactosa y continuar con esa dieta. Pero si es secundario, se va a resolver a las 6 semanas, en menor tiempo. Para hacer el diagnóstico, pues el principal sospecha diagnóstica va a ser pues nuestra historia clínica, qué preguntas vamos a realizar, qué tipo de alimentación, qué síntomas presenta, qué tan severos son los síntomas con la presencia de estas ingestas de esta leche, y cuánto tiempo después de ingerir la leche de vaca van a iniciar los síntomas, cuánto tiempo le duran esos síntomas, qué tratamientos ha intentado, si ha excluido algún alimento de su dieta, y sobre todo preguntar esos antecedentes personales y familiares de atopia. Entonces tenemos este diagnóstico de IgE, de manifestaciones IgE mediadas a través del prick test o las pruebas cutáneas, la prueba de parche, la IgE sérica específica y el reto de provocación. La prueba cutánea o prueba prick test es el método más utilizado, que pues, es en la consulta del día a día, el diario. ¿Y cómo lo vamos a definir? O vamos a hacer la presencia de esta roncha, este diámetro mayor a 5 milímetros y mayor de 2 milímetros en los niños menores de 2 años, se va a asociar a una mayor especificidad. Vamos a tener un resultado positivo. Pero ya un 100% específico va a ser con una roncha mayor a 8 milímetros, y en niños va a ser mayor a 6 milímetros, en niños menores de 2 años. Se establece que los valores predictivos de esta prueba negativos son hasta mayor del 95% para estas reacciones mediadas por IgE. Entonces, una prueba negativa pues nos hace ya descartar alguna otra manifestación, sobre todo que no sea mediada por IgE. La prueba de parche se ha utilizado, pero esta se utiliza con mayor frecuencia para el diagnóstico de dermatitis atópica, pero pues se ha propuesto ahora para la APLB, y esta pues va a medir la activación de células T. Esta pues, a diferencia, va a tener como incluidas las dos tipos de reacciones, tanto reacciones retardadas dependientes de IgE y no dependientes. Y se va a aplicar los alérgenos de la leche de vaca a través de un parche fijo de 24 a 48 horas. Se va a hacer la lectura y se va a leer esas reacciones cutáneas en la piel. El desarrollo de eritema, más pápulo y vesículas en la piel, pues nos va a dar un alto valor diagnóstico en los niños, sobre todo con síntomas gastrointestinales y relacionados a la alergia a la proteína de leche de vaca. La medición de la IgE específica se ha demostrado que es sensible hacia un valor mayor al 0.35 kilounidades por litro, donde tenemos esta alta especificidad. Estos niveles altos de la IgE específica, este alérgeno, van a ser predictivos para desarrollar síntomas clínicos durante el desafío del reto oral o el reto de provocación. Entonces, entre más alta sea la IgE específica, pues durante ese desafío vamos a tener mayor presencia de síntomas clínicos. Y es un marcador pronóstico para esa persistencia de la leche de vaca. Otros estudios han evaluado la presencia de los niveles de la IgE conforme el seguimiento para dar ese pronóstico, esa persistencia de los síntomas. Y la leche entera es positiva. Cuando una vez se hace positiva, pues tenemos que buscar ahora la fracción que está sensibilizada, si alfa o beta caseína, etcétera.
La provocación oral o el reto doble ciego controlado con placebo es el estándar de oro y este va a ser, se va a realizar posterior a una dieta de eliminación. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar sin tomar estas proteínas de leche de vaca? Pues 2 a 3 semanas. Las desventajas de este reto pues es que requiere de mucho tiempo, que es costoso y sobre todo las reacciones de anafilácticas graves que se han asociado. Se dice que una alta incidencia de anafilaxia durante la prueba, como les mencionaba, está relacionada con el nivel de IgE sérica específica. Entonces, una prueba de provocación oral o el reto oral positivo, tenemos que hay síntomas con la presencia de la leche de vaca durante la prueba o 60 hasta 120 minutos después de la prueba. ¿Y cuál es la indicación? Pues continuar con la dieta de eliminación. Y cuando es una prueba no negativa, es cuando no hay síntomas, cuando administras la fórmula o la leche entera en casa, lo tienes que hacer con vigilancia. Y aquí pues vamos a confirmar que ya pasamos de estar sensibilizados a estar ya en estado de tolerancia. ¿Cuáles son los retos que se van a utilizar? Pues aquí diferentes estudios nos establecen la leche horneada con la ingesta de galleta horneada, donde una galleta equivale a menos de 1 gramo de la proteína de leche de vaca a un intervalo de 15 a 30 minutos y al final vamos a tener 61 horas de que vamos a observar a nuestro paciente con esta presencia de estos síntomas. Recordemos que hasta 120 minutos después puede llegar a presentarlos. Y al igualmente con la leche fresca, de poquito en poquito, de menos a más, vamos a tener este incremento de estos mililitros de leche fresca con estas fórmulas infantiles, igualmente en un intervalo de 15 a 30 minutos y al final, después de la hora, vamos a observar estas lesiones. No olvidar que tenemos y el futuro de nuestra inmunología va hacia este diagnóstico molecular, ya que ese es un diagnóstico como tal del componente en sí. Entonces, a través de este método diagnóstico, el InmunoCAP, vamos a tener estos patrones o esa diferenciación de estos alérgenos específicos para poder hacer nuestro diagnóstico. Recordamos que la reactividad cruzada con la carne cruda, pues con el alérgeno de Bose de 6, el riesgo mayor de reacciones graves con el Bose de 8 y la tolerancia a los productos lácteos ya calentados con la presencia de Bose de 8 negativos, al igualmente que la predicción en el desarrollo natural de la enfermedad con los niveles de la IgE que estén multisensibilizados. Y aquí tenemos un algoritmo diagnóstico donde recordamos que al tener una historia clínica de sospecha relacionada a la alergia de leche de vaca que sea mediada por IgE, hacemos unas pruebas cutáneas y al tener esta sospecha hacemos las pruebas cutáneas, con que tengamos un diámetro mayor de 3 milímetros, pues ya vamos a tener una probable alergia a la leche de vaca. Si es menor, pues aquí vamos a considerar repetir la prueba o solicitar la IgE sérica específica o incluso considerar el reto oral con la leche de vaca. En cambio, los pacientes que no tenemos pues esa historia de que tenga síntomas con la leche de vaca o que sus antecedentes sean atípicos, igualmente está indicada las pruebas cutáneas, leemos ese diámetro de esa roncha, pero aquí requerimos mayor diámetro, que sean mayor o igual a 5 milímetros para pensar que es una alergia a la proteína de leche de vaca. Pero si se queda muy bajita esa roncha de 0 a 1 milímetro, si mide poquito, pues ya nos hace pensar o ya excluir ese diagnóstico y buscar otras causas. Y si tenemos ese diámetro como que en medio de 2 a 4 milímetros, vamos a considerar realizarle el reto oral con la leche de vaca o incluso pues hasta realizar las pruebas, la prueba de la IgE sérica específica. Ahora les voy a hablar del tratamiento. Tenemos pues 3 grandes rubros: la dieta de eliminación, las fórmulas alternativas y la desensibilización o inmunoterapia oral. La dieta de eliminación menciona 2 grupos. Los niños con leche materna exclusiva, ¿qué se va a hacer? Pues hay que eliminar estos derivados, esta leche de vaca en la dieta materna. Si no mejora, vamos a reintroducir la leche de vaca en la mamá y vamos a buscar otras causas. Si mejora nuestro paciente, pues se va a mantener esa dieta de eliminación en la mamá. Si mejora, pero reaparecen los síntomas, pues hay que pensar en restringir
otros alimentos que sean asociados o incluso ya el inicio de formas alternativas, como son la fórmula extensamente hidrolizada y las fórmulas de aminoácidos. Menciona que al tener esta dieta de eliminación, la madre debe tener recibir un aporte de calcio de al menos 1 gramo al día y de vitamina D de 400 a 600 unidades al día. Si los síntomas comienzan al adicionar la fórmula a un niño que está con seno materno, pues obviamente retirar la fórmula y continuar solamente con el seno materno. Y los niños que tienen solamente fórmula, que tienen ya esta ingesta y tienen estos síntomas, pues hay que ya iniciarles la forma extensamente hidrolizada o de aminoácidos. Esta dieta de eliminación es el gold estándar para el tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué se recomienda en la lactancia materna? Pues no suspender. Como les mencionaba, eliminar los productos lácteos. Los síntomas deben de remitir al menos los primeros días, de 3 a 6 días de eliminar la dieta. Y si los síntomas son más tardíos, pues hasta 2 semanas la eliminación de estos productos lácteos. Las fórmulas alternativas vamos a utilizar una fórmula hipoalergénica y esta es denominada como la fórmula que debe ser tolerada por al menos el 90% de los niños con alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué fórmula ideal? La verdad que no hay fórmulas ideales, pero sus características deben ser seguras, sin reactividad cruzada con la proteína de leche de vaca, proporcionar un adecuado nivel nutricional, debe tener una buena palatabilidad, tiene que ser fácil de adquirir, tolerancia y sobre todo pues bajo costo para el paciente, pero no hay estas fórmulas ideales. Nos menciona que la fórmula parcialmente hidrolizada, esta no está indicada en la alergia a la proteína de leche de vaca, ya que contiene proteínas de leche de vaca. Al menos los niños con esta alergia la van a tolerar un 50 a un 66% y se puede utilizar cuando ya vamos destetando de las fórmulas extensamente hidrolizadas o de aminoácidos. Estas pues tienen un mejor sabor y menor costo, pero hay otros estudios nos han mencionado que las podemos dar en niños con padres atópicos como de manera de prevención para el desarrollo de las alergias, pero nunca va a sustituir la indicación de siempre dar esa lactancia materna exclusiva. Entonces, pues está en controversia. La fórmula extensamente hidrolizada es el tratamiento de elección al momento de introducir las fórmulas, es el tratamiento de elección de primera línea en la alergia a proteína de leche de vaca, solamente en sus excepciones de las manifestaciones graves, como la anafilaxia o el FIPES, que es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas. Este va a contener solamente trazas de proteína de leche de vaca y los pacientes van a estar altamente sensibilizados, que son altamente sensibilizados a estas, pues van a tener, a pesar de esto, reacciones a la ingesta de la leche. Esta tiene una adecuada proporción de nutrientes, pero tiene una baja palatabilidad. Igualmente se va a dividir las fórmulas extensamente hidrolizadas en que contengan caseína y que contengan suero. Aquí les puse algunos ejemplos de las fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína, que sobre todo Nutramigen, Nutriben, Pregestemil, Novalac, Blemin Plus 1 y 2. Y las de suero como la Altera, Alfaré, Almirón, Pepti 1, Pepti 2 y Aptamil. Las fórmulas de base aminoácidos o alimentales van a tener ciertas indicaciones para utilizar estas fórmulas, sobre todo en las reacciones graves, anafilaxia, cuando el paciente tenga un sangrado rectal y esté hemodinámicamente inestable, cuando tenga falla de medro, cuando los síntomas con lactancia materna y desee cambiar de fórmula, se puede utilizar esta, y cuando persisten los síntomas con la extensamente hidrolizada o cuando pues, rechazan por el sabor. Las fórmulas de soya van a ser toleradas en un 86% de los pacientes con la alergia a la proteína de leche de vaca y no la van a tolerar más del 60% de los niños con reacciones no mediadas por IgE. La ventaja de estas fórmulas es que tienen un precio más razonable y también tienen como buen sabor, aunque la verdad yo no las he probado. Y no se va a recomendar para niños menores, es muy importante que no se va a recomendar para niños menores de 6 años porque todavía su perspectiva nutricional no está bien clara y también hay asociada a la presencia de estos fitoestrógenos, entonces en menores de 6 meses no la podemos indicar ni sugerir. Las fórmulas de arroz, pues mencionamos que el arroz es uno de los alimentos menos alergénicos y el porcentaje es muy bajo, en menos del 1% de los niños alérgicos van a presentar estas reacciones. No tiene lactosa ni fitoestrógenos, a diferencia de la de soya.
También tiene una buena tolerancia y buen sabor, y su perfil nutricional faltan más estudios para poder como recomendar estas. Esas las menciona la literatura como una opción para las familias veganas o que no toleran otras fórmulas, y esta, al igual que la de soya, se debe utilizar al menos en niños mayores de 6 meses, nunca menores de 6 meses. ¿Qué fórmula escoger? En esta tabla lo que les quiero recalcar es que las fórmulas de aminoácidos van a ser la primera opción en las manifestaciones graves, en la anafilaxia, en la enterocolitis por proteínas, en la esofagitis eosinofílica y en el síndrome de Heiner. A diferencia de las otras manifestaciones más leves, pues la primera opción es las extensamente hidrolizadas. Otras opciones se ha propuesto como un sustituto de la leche de vaca, pues los alérgenos, como les mencionaba anteriormente, la reacción cruzada con la oveja y cabra han demostrado que tienen una alta reactividad y tienen esa homología muy alta. A diferencia de la leche de yegua, burro, camello o búfala, donde pues estos niños van a tolerar mejor la leche porque tienen menores porcentajes de homología. La hipersensibilidad selectiva a la leche de cabra y oveja pues es rara, pero sí se han reportado varios casos. Entonces menciona la literatura, realmente ahorita todavía no recomiendan otro tipo de fórmulas derivadas de otros mamíferos, y las fórmulas o las leches de avellana, de almendra, de pistache, de nuez de castaña, realmente pues no debemos de mencionarlas como leche, porque a veces son jugos, son otros tipos de alimentos, y tampoco las recomienda, sobre todo en esta población pediátrica, porque no les va a aportar no tienen un nivel nutricional adecuado para ellos. Las fórmulas lácteas que podemos considerar sería la leche de cabra, podríamos considerar, ya que nos permite una mejor digestión de las proteínas del suero y tienen un alto contenido de proteínas. Igualmente la leche de camello, donde esta pues no está presente en nuestro país, en México, pero la leche de cabra sí puede ser una opción. De hecho, incluso tenemos un protocolo de leche de cabra aquí en nuestro Centro Regional de Alergia, y pues va a estar muy interesante esos resultados con este estudio, con la presencia de estos síntomas de alergia a la leche de vaca. Y por último, el tratamiento, la desensibilización con la inmunoterapia oral va a inducir una tolerancia a la leche de vaca en estas alergia proteína mediada por IgE. ¿Qué se va a hacer? Se va a administrar el alérgeno de pequeñas dosis, aumentar la dosis hasta una dosis tope, y la dosis mantenimiento pues ya se va a realizar en casa. ¿Cuál es la dosis objetivo? De 200 a 250 mililitros. Hay otra literatura que menciona de 150 a 200, pero esta que revisé 200, 250. Y la sensibilización a las caseínas y la alfa-lactoalbúmina pues va a tener mayores efectos adversos. En la desensibilización no hay protocolos estandarizados, y la inmunoterapia oral generalmente se va a realizar en 3 pasos: escalonado, el desarrollo y mantenimiento. ¿Qué se va a recomendar en niños con alergia persistente a la leche de vaca de 4 a 5 años de edad? Y recientemente también se ha estudiado en menores de 1 año. En este estudio, el nivel basal de la IgE específica se asoció con más mantenimiento de la leche en esta desensibilización. En el seguimiento tenemos las IgE mediadas y no IgE mediadas. ¿Cómo lo vamos a seguir a nuestro paciente? Vamos a intentar reintroducir cada 6 o al año las IgE medianas, y podemos realizar la medición de la IgE sérica o pruebas cada año. Y en las no mediadas, si se sospecha de que aún hay un mecanismo IgE, que hay un mecanismo mixto, podemos hacer las pruebas cutáneas y solicitar la IgE sérica. Si son reacciones leves, vamos a intentar reintroducir en casa de 3 a 6 meses. Pero si el paciente tuvo manifestaciones graves o mixtas, tenemos que hacer la reintroducción de la leche en el hospital al año de haber hecho el tratamiento. Y de manera de prevención, recordar que influyen los factores en los productos lácteos que consuma la mamá, ya que pues a través de eso va a transferir su inmunoglobulina G, que es la única que atraviesa placenta y sangre a través del cordón umbilical para nuestro bebé, y tener igualmente una prevención primaria y secundaria con la alimentación. Igual hay usos estudios que empiezan a probar estos pre y probióticos para estas prevenciones, y el tratamiento temprano que sea oportuno. Dentro del pronóstico tenemos que la alergia a la proteína de leche de vaca tiene un buen pronóstico, sobre todo por esas tasas de
de tolerancia y estas varían de acuerdo a la edad. Al año, el niño ya te puede tolerar un 30-50%, la edad de 2 años, la mitad, hasta un 75% van a tolerar ya la leche de vaca. A los 3 años un 70-90% y el mayor porcentaje, 80-90%, pues ya a los 5 años la mayoría ya va a tolerar la leche de vaca. Y las patologías no mediadas por IgE tienden a resolverse mucho más rápido, a diferencia de las IgE, y va a influir estos factores, pues los antecedentes familiares, las comorbilidades alérgicas, las consensibilizaciones, genes involucrados. Y les puedo concluir que la alergia a la proteína de leche de vaca es una alergia alimentaria la más común en los niños menores de 3 años y tiene un amplio rango de presentaciones clínicas según su mecanismo fisiopatológico. Va a tener una gran ventaja porque les acabo de mencionar que tiene unas altas tasas de tolerancia, siendo la más temprana cuando reintroducimos esta fuente alergénica, y las cuales debemos de realizar periódicamente. Entonces, el niño que tenga este diagnóstico, debemos de hacer esas reintroducciones tempranas, darle ese seguimiento porque va a tener un buen pronóstico y va a poder consumir esa leche de vaca. Debemos de conocer todas las opciones alternativas de tratamiento que tenemos a nuestro alcance, a nuestro medio. Y de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pues sería todo.